Vivienda sustentable, vivienda verde, vivienda ecológica, net cero o cero energía, pasiva, suficiente para confundir a cualquiera. ¿De qué hablamos cuando hablamos de construcciones sustentables? Están muy relacionadas, pero son cada una diferente. Sustentable sería el término más general de todos estos conceptos. Estamos hablando del espacio donde una familia puede desarrollar sus actividades, desarrollar sus capacidades básicas también, de una manera armónica con el medio ambiente, reduciendo, digamos, el impacto negativo que esa vivienda tiene en el medio. Durante la década de 1980, la contaminación ambiental, el calentamiento global, la amenaza de destrucción de la capa de ozono que nos protege de la radiación solar y la severa degradación de los ecosistemas hicieron patente la necesidad de proponer estrategias ambientales a largo plazo que permitieran lograr un desarrollo sustentable. En 1987 se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el análisis Nuestro Futuro Común, el primero en enfrentar y contrastar las políticas de desarrollo económico global prevalecientes y su impacto en la sustentabilidad ambiental, destacando que el avance social se estaba llevando a cabo a un costo medioambiental muy alto. En el informe Brundtland se define por primera vez el término desarrollo sustentable, como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de generaciones futuras para satisfacer las propias. Se trata de un modelo de desarrollo que toma en cuenta no agotar las riquezas naturales del planeta. El término sustentabilidad es un poco más amplio que el tema verde, en el sentido de que incluye sustentabilidad social y sustentabilidad financiera también. Luego en México somos muy dados a decir, la política de desarrollo sustentable solo es medio ambiente. No, la política de desarrollo sustentable contempla las tres áreas. De acuerdo a la Oficina para la Administración de la Información de Energía de los Estados Unidos, en 2012 las edificaciones comerciales y residenciales consumieron más energía que cualquier otro sector, principalmente por la quema de combustibles fósiles, lo que produce casi la mitad de todas las emisiones de dióxido de carbono en el mundo. Esto convierte a las edificaciones y su construcción en el principal contribuyente del cambio climático. Contaminan más que el sector de transporte, que incluye a todos los autos y camiones juntos. De ahí que el diseño de edificaciones ambientalmente sustentables sea una tarea esencial. El consumo de energía sigue en aumento debido, entre otras cosas, a la construcción de nuevos edificios. Una forma de detener esta tendencia es que los nuevos edificios sean diseñados para producir su propia energía. Cero energía sería aquella que produce toda la energía que esa vivienda requiere para su funcionamiento. No solo para climatizarla, sino también todas las funciones que hacemos en nuestra vivienda, el refrigerador, la televisión, la iluminación. Para que una edificación sea considerada como sustentable, debe al menos reducir 1/3 su uso de energía. Otro tanto igual en las emisiones de dióxido de carbono, también debe disminuir el consumo de agua y generar ahorros en el costo del manejo de los desechos con respecto al promedio de las edificaciones comunes. Para minimizar el consumo energético, las construcciones deben hacerse tomando en cuenta criterios bioclimáticos. Esto es, debe tomarse en cuenta el clima del lugar donde se van a construir. Es lo que se llama una vivienda bioclimática. Una vivienda en Mexicali pues requiere refrigeración, por ejemplo. Una vivienda en verano, en invierno, probablemente calefacción. Y en cambio, en una vivienda del Distrito Federal es muy raro encontrar un sistema de refrigeración aire acondicionado. En el diseño bioclimático, la geometría de la edificación y su orientación con respecto a la radiación solar y al viento toman en cuenta las condiciones climáticas del lugar. Lo mismo ocurre con los sistemas constructivos de muros, techos y ventanas, que delimitan el interior de la edificación y están en contacto con el exterior, que puede calentarse. Para ello, los expertos utilizan vegetación y sistemas bajos en energía para su climatización. Cuando hablamos de sistemas pasivos, pensamos realmente en un sistema que no va a tener nada de energía para lograr condiciones, por ejemplo, de confort. Que nada más por cómo está diseñada la casa, podemos favorecer que haya más viento al interior, que se caliente menos. Y un sistema de bajo consumo de energía, hay veces que por más que diseñas tu edificio
por las condiciones del clima no es suficiente para lograr condiciones de confort, entonces le tienes que ayudar con algún sistema de energía, y lo que nosotros aquí estamos investigando es proponer sistemas que realmente sean de bajo consumo de energía. Toda la zona de oficinas de nosotros tienen un techo que tiene un volado como de 1,5 metros. Eso está diseñado para que la radiación solar nunca entre al interior de las edificaciones, porque eso hace que es una ganancia de calor importante. Tienen ventanas que se pueden abrir de los dos lados para permitir la ventilación cruzada. Es muy común pintar los techos de rojo porque se ven bonitos, porque no sé qué, pero eso hace que la ganancia de calor sea mucho más grande. Entonces los tenemos todos pintados de blanco. Los techos son techos escudo, permite la circulación del aire dentro de los techos para evitar que por la radiación solar se caliente demasiado el techo y luego radie hacia el interior. Otro aspecto importante en las viviendas sustentables es aprovechar al máximo la luz diurna y la ventilación natural, disminuyendo el uso de iluminación y sistemas de climatización artificiales, lo que resulta en un ahorro importante de energía. Además, una vivienda será más sustentable si cuenta con tecnologías que le permitan tratar y reutilizar el agua de lluvia. En uno de tus artículos pones como ejemplo el Museo de Sitio en Xochicalco para explicar algunas de estas estrategias de diseño bioclimático. ¿Nos puedes contar un poquito más? Tengo entendido que fue el primer museo en el mundo que fue diseñado con estos criterios bioclimáticos. Está en un lugar cálido, entonces tiene elementos de protección solar para que no incida la radiación solar al interior directamente del museo. La iluminación es iluminación natural, con unos prismas muy interesantes que permiten que haya iluminación, pero no entre directamente la radiación del sol de tal manera que calienta. Tiene mucha ventilación cruzada y está la ventilación hecha de acuerdo a que propicie una ventilación ya de un microclima, porque tiene pequeños jardines, tiene zonas, digamos, con agua que produce un enfriamiento evaporativo y tiene muros dobles ventilados. Es decir, que lo que la radiación solar está calentando el muro, por la ventilación se está extrayendo este calor para que no entre al interior del museo. Una edificación será más sustentable si reduce los impactos negativos que produce en el ambiente durante todo su ciclo de vida. En la parte de construcción, o sea, antes de que llegue la persona a vivir, 17% de los impactos ambientales se generan ahí. El otro 83% de los impactos ambientales de la vivienda se genera en el uso. Una edificación será más sustentable si se construye en una comunidad que cuente con infraestructura desarrollada también con criterios de sustentabilidad. Por ejemplo, ciclovías, fácil acceso al transporte público, uso de lámparas eficientes para el alumbrado, reciclaje de agua para áreas verdes y disposición eficiente de residuos. Efectivamente, estamos haciendo estos problemas de irnos creciendo mucho las ciudades, los servicios no se pueden crecer tanto, los tiempos de traslado y la energía y la contaminación por los traslados se vuelven pues inoperantes. No quiere decir que hagamos grandes rascacielos, tampoco. La construcción de edificaciones residenciales y comerciales nos permiten hacer un mejor uso de los recursos naturales y preservarlos para las generaciones futuras. Una edificación baja en energía o energía cero permite además ahorrar energía y disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Pero si todo esto no lo ha convencido aún de la importancia de modificar la forma en que construimos nuestras edificaciones y la problemática ambiental que esto representa, quizás su bolsillo le haga reconsiderarlo. La hipoteca verde para casas ecológicas del Infonavit permite comprar casas que incluyen un kit completo de ecotecnologías. Estas casas llevan un calentador solar con un respaldo de gas, inodoros y grifos ahorradores de agua y un juego de focos de bajo consumo. Tan solo con el calentador solar, los usuarios pueden ahorrar cerca de $600 en 6 meses.
De acuerdo con el Infonavit, el kit de ecotecnologías debe asegurar al comprador de una casa con hipoteca verde un ahorro mínimo de 2.500 pesos al año. Esto porque con los accesorios ahorradores deberían lograr disminuir su consumo de electricidad en 30%, 66% menos agua y 50% menos gas. Como consumidores, es importante contar con herramientas que nos permitan saber qué tan sustentable es una casa o departamento. El Índice de Sustentabilidad de la Vivienda, desarrollado por el Centro Mario Molina, hace una serie de preguntas que permiten estimar los impactos ambientales, económicos y sociales asociados a la vivienda y su entorno en el sector del interés social. El sistema de evaluación de la vivienda verde, Si se vive, es usado para medir, de acuerdo con una escala establecida, el consumo de energía, la demanda de energía y el consumo de agua. El índice de calidad de vida vinculado a la vivienda es otro indicador para medir cómo cambia la calidad de vida de un derechohabiente al momento de adquirir una vivienda financiada con los recursos que provee el Infonavit. Puede calcular cuál es la calidad de vida que tiene esa persona en su vivienda actual y estimar cuál sería su calidad de vida en la casa que le interesa comprar. Tiene una ventaja adicional que ese indicador, si lo vas midiendo, continuamente le permite a instituciones como el Infonavit saber cómo mejoró el desempeño ambiental de la vivienda, cómo está la capacidad económica de quienes habitan en ella y cómo está la calidad de vida de quienes habitan en ella. Y no nada más en un incremento del número de casas en el país. ¿Cómo se puede complementar, que es un trabajo que nos gustaría hacer junto con el Infonavit? Es empezar a tomar información que ellos ya generan. Tienen un índice de plusvalía por ahí, tienen un índice que tiene que ver con sus hipotecas verdes. Entonces, el poder tomar esa información que ellos ya generan y sustituir la información que ya tenemos nosotros calculada de otra forma. Y se podría crear un índice interesante para el Infonavit. Pero nuestro objetivo principal era una evaluación de la Política Nacional de Vivienda. Además de contar con una sociedad convencida de la necesidad de construir viviendas y edificaciones sustentables que permitan tener una mejor calidad de vida para todos y disminuir y ayudar a mitigar los efectos del calentamiento global, también son necesarias políticas públicas e incentivos fiscales que permitan acceder a esas tecnologías que por ahora pueden no ser tan baratas. ¿Cuál es el primer gran factor que afecta a lo económico, lo social y lo ambiental? La ubicación. Nosotros hemos hecho muchos estudios que nos han indicado, por ejemplo, que una vivienda lejos implica mayores afectaciones al medio ambiente. Se lleva tanto tiempo la gente en desplazarse a las zonas donde tenemos los servicios de escolaridad, trabajo, etcétera. Puede gastar entre 30 y 40% de su ingreso en transportarse. Cuando alguien que viene a zona intraurbana gasta mucho menos de eso, 10%. Y en términos sociales, el tiempo. En promedio, 4 horas al día. La gente que vive muy fuera de las zonas urbanas y las personas que viven en zonas intraurbanas entre 1 y 2 horas, ¿no? Existe un fenómeno muy importante en nuestro país de abandono de viviendas en estos lugares. Y eso crea un círculo vicioso, porque las viviendas que están deshabitadas son aprovechadas por gente, por delincuentes. Entonces hay más gente alrededor de esas casas que decide deshabitar y cambiarse, mudarse a otra zona, y eso a su vez genera más inseguridad. Es un círculo, digamos, de la muerte para ciertos fraccionamientos, ¿no? En México contamos con normas y programas para reducir el consumo de energía en aparatos como estufas, refrigeradores, calentadores de agua, lámparas y calefactores utilizados en las edificaciones. Con ello, el gobierno federal ha logrado establecer los límites de consumo de energía de los productos que se venden en México. En el caso del Infonavit, como comentabas, tiene este programa que se llama Hipoteca Verde, donde tienes una lista mucho más amplia de ecotecnologías y de acuerdo a tu nivel socioeconómico, principalmente ingreso, tienes que escoger un paquete dentro de esas ecotecnologías que impliquen un ahorro económico en términos de dinero por su colocación. A eso se le ha agregado en los últimos 2 años el caso de la vivienda usada. Si tú quieres, como derechohabiente de Infonavit, comprar con un crédito de Infonavit una vivienda usada, esa vivienda usada tiene que cumplir con las mismas condiciones que la vivienda nueva.
Entonces el vendedor tendría que equiparla con esas ecotecnologías, ¿no? La parte de si tú quieres equipar tu casa, es tu casa, tu propiedad, tú tienes la escritura y de nuevo eres derechohabiente de Infonavit. El Infonavit también te presta para hacer remodelaciones que incluyan ecotecnologías. Lo que falta todavía pensar más y diseñar una herramienta específica es si yo, por ejemplo, que rento el departamento donde vivo, si yo quisiera ponerle ecotecnologías de la casa, esas ecotecnologías se van a traducir en un ahorro futuro, ¿no? En consumo de agua, de energía eléctrica, de gas, etcétera, etcétera. ¿Quién me presta para hacer ese cambio, siendo que yo no soy el dueño de la vivienda? Eso no está solucionado y es muy buena pregunta. Todavía nos queda para el futuro. México cuenta con una gran variedad de climas. El 70% son climas cálidos. En la zona norte del país y en las regiones montañosas se presenta el clima frío, que en invierno puede alcanzar temperaturas muy bajas. Una buena parte de la demanda energética para climatizar edificaciones se debe a los sistemas de aire acondicionado de enfriamiento durante las temporadas de calor. El diseño bioclimático y sistemas pasivos o de bajo consumo de energía para la climatización son alternativas más sustentables para alcanzar el confort con un menor consumo de energía. Aunque la norma señala diferentes requisitos para las diferentes ciudades de nuestro país, de todas maneras se está pensando que todas las zonas del país requieren aire acondicionado de enfriamiento, lo cual no es cierto. Y una de las cosas es que cuando se utiliza aire acondicionado, una propiedad importante de la envolvente, es decir, los muros y techos que están en contacto con el exterior, es la resistencia térmica. Si tenemos de un lado del muro una temperatura constante todo el tiempo y al interior otra temperatura constante todo el tiempo, la única propiedad térmica de nuestro muro o nuestro techo que es importante para la transferencia de calor es la conductividad térmica y el espesor de ese muro. Si nosotros, de acuerdo a esa combinación de propiedades, podemos ver si la cantidad de radiación va a pasar más rápido o más lento, qué tan rápido se transfiere la energía de un lado al otro, hablamos como un tiempo de retraso. En las construcciones conviene realmente tener materiales que te permitan tener un retraso en la temperatura. Entonces, la transferencia de calor ya no podemos considerarla independiente del tiempo. Y entonces, pues nos vamos a nuestra ecuación de transferencia de calor en un sólido dependiente del tiempo y vemos que ahora hay otras dos propiedades importantes, que es la densidad y el calor específico. Eso se conoce en la jerga, digamos, de los arquitectos como masa térmica. Entonces, en nuestro país hay dos componentes importantes, que es la resistencia térmica y la masa térmica, que juegan un papel muy importante. Hicimos una herramienta numérica que nos permite resolver esta ecuación de transferencia de calor en estado dependiente del tiempo, es Enerhabitat. Está disponible para uso gratuito y la página electrónica es www.enerhabitat.unam.mx. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático estima en su reporte de 2007 que con tan solo mejorar la eficiencia energética de las edificaciones podría potencialmente reducirse las emisiones globales de carbón hasta un 30% para 2020 y hasta un 40% para 2030. Existen ya muchas tecnologías para construir edificios que usan entre 80 y 90% menos energía que los edificios existentes y no siempre son más caros de construir. Todo depende de la demanda. Queda claro que si en verdad queremos contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, las edificaciones verdes, ecológicas, cero energía, pasivas, sustentables, deben convertirse en una opción accesible de vivienda para toda la población.